Entonces, luego nos toca hablar de la presentación compuesta. La presentación compuesta es cuando una de las extremidades se prolapsa, ya sea en la parte cefálica, hacia la parte anterior, al lado de la mejilla, por encima de la cabeza, y estas salen simultáneamente en la pelvis durante el trabajo de parto. Habitualmente, en la mayoría de los casos, no interfiere con el parto vaginal y no va a haber dificultad alguna. Si la extremidad llega a impedir un poco la salida de la cabeza fetal, bueno, se empuja suavemente de lado y se continúa con el trabajo de parto de manera normal. Y luego tenemos las deflexiones. Las deflexiones, ustedes como recordarán, cuando ingresa el feto en la pelvis materna, va a ingresar como con una posición normal de occipucio. Lo que nos va a exponer a nosotros es el occipucio. Estos fetos, conforme va pasando algún tipo de extensión de la cabeza, van a presentar algún tipo de reparo anatómico y esta me va a generar o me va a hacer saber qué tipo de grado de deflexión va a presentar. Entonces, cuando yo tengo un feto que su cabeza la ha deflexionado, o mejor dicho, también extendido, cualquiera de las dos opciones es válida, cuando estamos en el primer grado, ya no se me va a presentar el occipucio, o sea, la fontanela posterior. Por lo contrario, se me va a presentar la fontanela anterior. El punto de reparo es el bregma. Esta paciente puede ir todavía a un parto vaginal sin ninguna dificultad. En cuanto a la deflexión del segundo grado, vamos a encontrar que esta cabecita se ha deflexionado un poquito más. Esto me va a generar que el diámetro que se presente en este caso sea mayor, que sea más o menos unos 13,5 centímetros. Y nosotros ya sabemos que un perímetro cefálico menos de 10 centímetros sale de manera normal en el parto vaginal, pero ya 13,5 centímetros y es más complicado. Entonces, si ustedes recuerdan, su conjugado diagonal, que cuando mide 11,5 a 12 centímetros, es lo normal, ya 13,5 centímetros excede estos conjugados, estas mediciones. Por lo tanto, este diámetro tan grande es improbable e imposible de que salga de manera natural. Entonces, ¿qué punto de reparo encontramos? La nariz. Cuando yo hago el tacto vaginal, a este tipo de presentación se le llama presentación o deflexión de segundo grado o de frente y mi punto de reparo es la nariz. Yo voy a palpar la nariz durante la evaluación. ¿Cómo se va a culminar esta gestación? Mediante cesárea, porque no va a haber alguna manera de que salga la presentación cefálica. Luego tenemos un tercer grado, en cuanto ya hay un mayor grado de flexión de deflexión, perdón, o de extensión, en donde aquí la denominamos presentación de tercer grado de mentón y el punto de reparo es justamente palpar el mentón. En este, como en el primer grado, los diámetros anteroposteriores que se presentan suelen ser de más o menos unos 11,5 centímetros. Por lo tanto, también puede llegar a dar parto vaginal. Sin embargo, finalmente uno tiene que valorar si se presentan estos diámetros, estos puntos de reparo durante los grados de flexión y valorar si el trabajo de parto va a progresar o no, así esté en un primer y un tercer grado. Lo que sí es seguro es que si yo tengo una presentación de segundo grado, esa paciente sí o sí tiene que ir a sal. Es así o sí. Las otras dos es valorarlo conforme de manera dinámica cómo se va comportando el parto, pero en cambio la del segundo grado, sí o sí, al yo palpar la nariz, ya debo pensar en una presentación de segundo grado y darle pase a una cesárea de urgencia. Tenemos también las alteraciones del sinclitismo fetal, del sinclitismo de la cabeza fetal. ¿Qué es el sinclitismo?
es la equidistancia que hay entre la sínfisis del pubis, la sutura sagital y entre la sutura sagital y el promontorio. Como ustedes pueden ver en el primer gráfico, en el segundo gráfico, van a ver que hay un plano imaginario trazado que va desde la sutura sagital hasta la sínfisis del pubis y que en teoría debe ser simétricamente normal, tiene de tener la misma distancia que es la que está entre la sutura sagital y el promontorio. Cuando yo tengo que, como pueden ver, la cabeza se va hacia adelante en esta posición y la sutura sagital se va hacia adelante, lo que me va a mostrar en ese momento se llama, es el parietal posterior, ¿ok? Entonces, esa sutura sagital que se hace anterior, ¿ok? Cuando la sutura sagital se hace anterior, es decir, se va hacia la sínfisis, me muestra el parietal posterior. A esto yo le denomino asinclitismo posterior. Cuando por el contrario tengo que la sutura sagital se va hacia la región sacra, o sea, hacia la parte posterior, lo que se me muestra es el parietal anterior y a eso nosotros le denominamos asinclitismo anterior. Mucho cuidado, no se vayan a confundir. No quiere decir que si la sutura sagital se va hacia anterior es anterior y si se va a posterior es posterior. No, aquí lo que le va a dar el nombre es el parietal que se va a mostrar. Asinclitismo anterior, el parietal anterior es el que se muestra y en el posterior es el parietal posterior el que se muestra. ¿Ok? Muy bien. También recordarles que si ustedes han revisado en trabajo de parto, hay unas variedades que tienen que ver con el giro de la cabeza fetal durante el trabajo de parto. Estas variedades se le llaman las variedades de presentación. Yo voy a tener, como pueden observar en el gráfico, diferentes variedades de rotación de la cabeza fetal. La más común presentación de esta cabeza es cuando yo tengo del lado izquierdo. En el lado izquierdo, como ustedes recordarán, el occipucio me va a girar de manera antihoraria en el caso de encontrarse del lado izquierdo. Pero cuando se encuentra del lado derecho, va a ser una rotación horaria que puede tardar mucho más. Por eso es que cuando yo hago una evaluación de la fontanela anterior y perdón, de la fontanela posterior, que es de la del occipucio, y yo la ubico, como ven ahí, siguiendo los horarios del reloj, si ustedes observan ahí en el cuadro del centro, tengo la parte anterior que me lo marca la sínfisis del pubis, la parte posterior me lo marca el promontorio y a los lados, tanto derecho o izquierdo materno, me lo, me lo marca la cresta ilíaca. Entonces, cuando yo tengo del lado derecho que se presenta la fontanela posterior, voy a tener dos variedades, la que se encuentran posteriores o las que se encuentran anteriores. O sea, puedo tener una variedad de presentación occipito anterior derecha, es decir, la fontanela se encuentra mirando del lado derecho, pero hacia la parte anterior, o puede encontrarse también de la parte derecha mirando hacia posterior. De igual manera, del lado izquierdo. Lo importante aquí recordar es que la fontanela posterior que se encuentra en el lado derecho, que se encuentre del lado derecho a la hora de yo evaluarla, es la rotación, la que va a generar y va a tener más distocias por el grado de rotación y lo que demora en rotar. El occipucio, cuando se encuentra, o la fontanela posterior, cuando se encuentra en variedad occipito posterior derecha, la rotación es mucho mayor, pudiendo alcanzar hasta 135 grados para poder salir la cabeza fetal.
progresa, pero es más lenta. En cambio, las variedades izquierdas, ya sea occipito anterior izquierda u occipito posterior izquierda, las rotaciones pueden ir de 45 a 90 grados y tener menor tiempo de duración de la rotación. ¿Ok? Entonces, en estos casos, recordar que cuando yo hago tacto vaginal, no solo voy a palpar la dilatación, la presentación, la incorporación, también debo aprender a palpar las variedades de presentación. ¿Quién me va a dar la variedad de presentación? No se olviden, la fontanela posterior. La ubicación de la fontanela posterior respecto a la sínfisis del pubis hacia el promontorio o el promontorio y las crestas ilíacas, me va a dar las diferentes variedades de presentación. Occipito anterior derecha, occipito transversa, occipito posterior derecha o occipito posterior. De igual manera para el lado izquierdo, ¿ok? Simplemente no olvidar que las del lado derecho, sobre todo la posterior, es la que suele ser más distóxica, aunque es poco frecuente. Muy bien. ¿Qué complicaciones finalmente me va a dar un trabajo de parto distóxico? Me puede dar un trabajo de parto prolongado, infecciones. ¿Infecciones por qué? Porque tengo de manera frecuente estar haciendo tactos vaginales. Esto va a generar una infección ascendente a las membranas ovulares y me va a generar una corionitis intra o posparto, que también es frecuente una hemorragia posparto, desgarros uterinos por cabeza fetal impactada. En el caso de los partos precipitados, como ya les decía, puede haber una lesión mayor de las partes blandas, rotura uterina, como ya lo habíamos dicho, por la presentación del anillo de retracción patológica, adelgazamiento anormal del útero, sobre todo en pacientes con cesáreas anteriores, mucho más riesgo de rotura uterina. Más adelante, fístulas, lesiones del suelo pélvico, perineales, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué signos me puede dar la contracción patológica en cuanto al anillo de retracción? Podemos palpar el segmento uterino engrosado, a esto le denominamos anillo de Bandel, y se palpa como una muesca y adelgazamiento. Esto producto del estiramiento de este miometrio. Muy bien. Complicaciones neonatales, caput sucedáneo y cefalohematoma o parálisis del plexo braquial e incluso lesiones como fracturas del clavículo. No se olviden. ¿Qué otras distocias de trabajo de parto conocemos? Las distocias de cordón umbilical, por ejemplo. En cuanto al cordón umbilical, ustedes ya conocen que debe contar con dos arterias, una vena. Vamos a encontrar aquellas anomalías producto de el enredamiento del cordón umbilical al cuello fetal, al cuerpo. Vamos a encontrar circulares simples, dobles, triples, etcétera, etcétera. También vamos a lateroincidencia del cordón umbilical. Es importante reconocer este tipo de distorsión del cordón. Circulares doble, como le veía, como le decíamos, circulares triples, y también tenemos que reconocer, por ejemplo, otras anormalidades dependiendo del tamaño del cordón umbilical. Ya sabemos nosotros que el cordón umbilical suele medir entre 30 a 70 centímetros. Hablamos de
cordón breve cuando mide menos de 30 centímetros y un cordón largo más de 100 centímetros. Los cordones breves están asociados a malformaciones congénitas y sufrimientos intraparto porque el feto va a estar tratando de salir y no va a poder. En cambio, en el cordón largo, este es los que están asociados a los enredamientos de cordón a nivel del cuello, los prolapsos de cordón o alguna anomalía fetal. También puede ser que el feto puede estar dando muchas vueltas. Esto sobre todo se presenta en pacientes con gemelos, por ejemplo, monocoriales monoamnióticos, en donde puede ser que estos se enrieden su cordón y se forme un nudo. A esto nosotros le llamamos los nudos de cordón verdadero. Estos nudos de cordón verdadero pueden producir sufrimiento fetal intraparto o pérdida del bienestar fetal. Hay otros llamados los pseudonudos, en lo cual simplemente es un engrosamiento de la gelatina de Wharton que hace parecer como si estuviera enredado. Se ve un cordón más grueso, pero no está enredado en ninguna manera. Tenemos también, uy, tenemos también, perdón chicos, pasaba voy a, tenemos también la basa previa, que es la presentación de vasos que salen de manera anormal delante de la presentación cefálica. Por ejemplo, los vasos normalmente ya sabemos que salen de una porción de la placenta y estos vasos se dirigen al cordón umbilical. Algunas veces estos vasos no salen directamente de la placenta, sino a través de una circulación por fuera de la placenta que discurre a través de las membranas tubulares. Cuando estos vasos se presentan y discurren delante de la presentación, es decir, por encima del cuello uterino, a esto yo le voy a denominar vasa previa. Y también es otro tipo de distosia de cordón umbilical. Mucho cuidado porque estos son causas de sangrado de la segunda mitad del embarazo. Muy bien, chicos. Hasta ahí creo que continúa mi ponencia. No sé si haya preguntas, algo que quieran saber, algo que quieran conocer. Entonces, distocias es un mundo de trabajo, es un mundo muy extenso, muy largo de complicaciones durante el trabajo de parto. No se olviden ustedes que si yo tengo una paciente que tiene contracciones uterinas y no progresa el trabajo de parto, tengo que valorar cómo se encuentra la frecuencia, la intensidad y la duración de esas contracciones. Si yo tengo una paciente que voy ya una determinada cantidad de horas y no progresa el trabajo de parto, me voy al partograma. Voy a ver qué está pasando. Si veo que en el partograma se están registrando muy pocas contracciones, ¿no? O que son no, son muy poco intensas. Entonces, quizás lo que necesite es una mayor eh, secreción de oxitocina. Entonces, lo que nosotros hacemos es la aplicación de oxitocina exógena que finalmente va a incrementar las contracciones del trabajo de parto y me va a mejorar ese retraso o ese enlentecimiento del trabajo de parto. Entonces, para yo estar seguro de que el trabajo de parto no está progresando, tengo que valorar primero la dinámica uterina. Si veo que la dinámica uterina es pobre, ok, entonces el problema aquí es que no tiene dinámica. La acentúo. Obviamente valorando pruebas de bienestar fetal, valorando pues que no tengo una estrechez pélvica, que no es un feto muy grande, etcétera, etcétera. Se supone que yo eso ya lo revisé, ¿ok? Y si veo al contrario, que tengo un trabajo de parto que tiene muy buenas características de las contracciones, pero que no progresa, es muy probable que sea algo que es disfuncional, que no tiene una explicación como tal. Puede ser que sea una presentación anómala, pero que esta no va a progresar y por lo tanto voy a tener que culminar
terminar el parto por vía cesárea. No se olviden que yo no hablo de distocias hasta que no se encuentre la paciente o la madre en trabajo de parto. Van a leer mucho por ahí que a veces denominan a los distocias de cordón umbilical como distocia funicular. Entonces, la distocia funicular no existe cuando no hay trabajo de parto. Tengo que yo tener una paciente con el cordón umbilical y ver cómo se comporta durante el trabajo de parto para ver si esta presencia de circular simple, doble, triple me permite o no que progrese el trabajo de parto, que descienda la cabeza fetal. Entonces, no olvidar que ante esta situación, primero tengo que valorar que esté en trabajo de parto para yo decir que está distóxico o no. Y en general, como han podido ver ustedes, la mayor parte de las distocias tienen que ser valoradas de manera dinámica. Muy bien. Preguntas. No olvidar las complicaciones. Aquí es donde a veces donde fallamos. Nos olvidamos que de repente hemos operado a una paciente porque estaba con trabajo de parto que no ha progresado. La metemos a sala con 8, 9, 10 centímetros de dilatación. Al nosotros haber tenido una paciente con estas características, hemos contaminado probablemente las membranas ovulares, producto de este, ¿cómo se llama? Los tactos vaginales que hacemos de manera recurrente y eso puede producir, no, puede producir alteraciones tipo infecciosas. Sí, no, sí, disculpe, estaba leyendo la pregunta que me estaba mandando Sebastián. Sí, desactivamos para evitar el ruido. No se preocupen, pero pueden escribir las preguntas por el chat. No teman con eso. ¿A qué preguntan respecto a las variedades posteriores? Sí, esto aquí es un tema en cuanto a la presentación también de la cabeza. Es decir, yo tengo la cabeza fetal eh, descendida, pero ustedes recordarán, a ver, vamos a ver si lo ponemos aquí nuevamente este tema de las variedades, pero ustedes recordarán, es un poco complejo explicarlo en diapositivas, es más fácil explicarlo con un modelo. Ustedes recordarán que cuando yo encuentro el feto para empezar, ustedes recuerdan que ¿qué me dice que está del lado derecho o izquierdo? Me lo dice el dorso, ¿verdad? Ahora, que esté derecho o izquierdo, ustedes van a saber si está mirando hacia la columna de la madre o si está mirando hacia la parte anterior de la pared abdominal. Solo lo vamos a saber mediante la palpación de la variedad de presentación. Y la variedad de la presentación, ¿quién me la da? Me la da la fontanela posterior. Entonces, cuando yo hago una palpación de la fontanela en la parte posterior, este, yo voy a determinar, perdón, cuando yo hago, si hago una palpación de la fontanela posterior, cuando yo la palpo, tengo que valorar esa fontanela en qué parte de este gráfico de, eh, de la pelvis ósea se encuentra. Y ustedes miren el gráfico del centro donde dice OA, OP, LOT, ROT. ¿Ok? Es como si nosotros estuviéramos haciendo tacto vaginal y localizamos la fontanela en alguna de estas partes de estos cuadrantes de este gráfico. El punto de reparo anterior, la que dice OA, es la variedad occipito anterior. ¿Quién me da esa variedad? Adelante está la sínfisis del pubis. En la parte occipito posterior está el promontorio. ¿Quién me va a decir hacia dónde está una sobre otra? Me lo va a decir la fontanela posterior. Es decir, doctores, si yo tengo que la fontanela posterior se encuentra en este especie de reloj, si yo encuentro que se encuentra a nivel del OA, quiere decir que la fontanela yo la estoy palpando anteriormente, que yo la estoy palpando con dirección hacia la sínfisis del pubis. De igual manera, si yo la fontanela le encuentro entre
El OP y el ROT quiere decir que lo estoy palpando entre el promontorio y la cresta ilíaca derecha. Entonces, a nivel intermedio, yo le denomino occipito posterior derecho. Si por el contrario, yo esta fontanela la parto entre la parte anterior y la cresta ilíaca, tanto derecha o izquierda, yo la denomino como occipito anterior, tanto derecha, occipito anterior izquierda. Lo que ustedes deben recordar en este tipo de alteraciones es que cuando la fontanela yo la encuentro en la parte posterior, sobre todo derecha, sea occipito posterior o sea occipito posterior derecho, su salida, y por lo tanto va a ser un trabajo de parto más enlentecido, más enlongado en cuanto a su presentación, en cuanto, perdón, a su salida. Por eso es que suele ser distóxico. ¿Ok? En cambio, si yo la fontanela la encuentro anterior, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo, es mucho más fácil que rote esa cabecita y salga de manera normal y sin complicaciones esta gestación. ¿Ok? Entonces, a eso se refería la pregunta un poquito de que por ahí me estaban haciendo en el chat. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esto, por ejemplo, en cuanto a las variedades, va a depender mucho de que yo en el trabajo de parto tengo que realizar mi tacto vaginal y palpar la fontanela posterior. Yo cuando hago el tacto tengo que palpar la fontanela. Si yo la fontanela no la palpo, entonces voy a tener que esperar en algún momento que esta fontanela al progresar la dilatación, la pueda palpar. Ubico la fontanela posterior y ubico hacia dónde se encuentra orientada, si está anterior o si está posterior, si está a derecha o si está a izquierda. Y de acuerdo a eso, yo voy a designar o voy a decir, ok, esta va a tardar en rotar porque es un occipito posterior. Entonces, yo ya me voy haciendo la idea que muy probablemente esta presentación no avance y que de repente termine operando. Estas presentaciones a veces generan un parto de trabajo tan complicado, tan obstruido, que son cesáreas, que son muy difíciles de extraer el feto porque se encuentran a nivel del canal del parto y extraerlo en esa dificultad, pues es más complicado incluso para una cesárea. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, repasen, vean bien, revisen bien, lean bien los enunciados cuando haga yo las preguntas. Muchos son casos clínicos. Revisen, relean muy bien lo que son los trabajos de parto normal. Vamos a tener en consideración, van a tener en consideración el enunciado, revísenlo bien. ¿Qué hacemos? La mayor parte de los trabajos de parto distóxico va a depender de, por ejemplo, de la dinámica uterina. Si yo tengo alteraciones en la dinámica, es muy probable que tenga que acentuar ese trabajo de parto y progrese. Pero si yo tengo, por ejemplo, una alteración tipo la variedad de presentación, tipo sinclitismo, puedo valorar si va a continuar el trabajo de parto. Pero si hay algunas distocias en que ya de manera definitiva son cesáreas. Un parto podálico, una paciente que viene en parto podálico, ya es definitorio en la cesárea, igual que la presentación en transverso, igual que un prolapso de cordón. Un prolapso de cordón, es decir, cuando el cordón umbilical sale fuera de la presentación en una membranas ovulares rotas, ya eso es una emergencia quirúrgica. Les va a pasar o van a observar que a veces tenemos que para ver cómo progresa el trabajo de parto, nosotros hacemos una rotura espontánea de membrana, artificial de membrana, rompemos las bolsas para ver las características del líquido amniótico y para ver
de hacer justamente la liberación de las prostaglandinas y mejore esa dinámica uterina. Entonces, puede pasar que algunas veces al yo romper de manera artificial esas membranas, el cordón, si se encuentra por ahí y no tengo el cuidado suficiente, el cordón se prolapsa y se presenta esto que llamamos nosotros emergencia quirúrgica. Entonces, un cordón prolapsado sí o sí es un paciente que va a sala de operaciones, porque si la cabeza fetal desciende, comprime el cordón umbilical y eso va a generar, pues, evidentemente una obstrucción en la llegada de la sangre placentaria. Y pues eso es una muerte fetal muy probable. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de este, prolapsos de cordón umbilical. Muy bien. Puede pasar también que a veces tengo cordones cortos, breves, que han hecho algún tipo de este, eh, circular al cordón al cuello fetal. Y cuando yo de repente estoy presionando, estoy tratando de que la mamá puja y no sale y el feto intenta salir, lo que yo estoy haciendo es que se ahorque. ¿No? Está tratando de salir el parto, de salir la cabeza fetal, y cuando el cordón es muy pequeñito, esto puede ser un efecto de ahorcamiento del feto y vamos a observarlo en una alteración del bienestar fetal. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de distorsiones también de cordón umbilical. Son prácticamente emergencias quirúrgicas. No es posible determinarla en la longitud del cuello, es difícil evidentemente, pero bueno, uno más o menos se puede hacer la idea de lo que pueda estar ocurriendo. Muy bien. Preguntas, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? Yo ahora le comparto a su compañero, a su delegado, las diapositivas para que las pueda compartir y ya puedan ir estudiando el trabajo de parto, que no es tan complejo, en la parte de distocias, pero sí hay que de leer muy bien los enunciados porque sí puede hacerlos confundir algunas veces si no leen adecuadamente los enunciados. Muy bien. No sé si haya preguntas. Si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dejar la sesión por hoy. Espero que les vaya bien, que hayan entendido la parte de historia del trabajo de parto. Los que son del hospital, con gusto, si en algún momento nos encontramos y me preguntan alguna parte que no se entendió, lo podemos resolver de manera personal ahí conversando de trabajo de parto anormal. Muy bien. Si no hay ninguna otra pregunta, dejamos por el día de hoy la actividad académica y bueno, pues que vayan leyendo. Este es un tema que evidentemente viene para el examen y que tienen que conocer porque pueden chocarse con esto tanto en el SERUMS como en el internado cuando sean internos. Muy bien. Listo, chicos, que les vaya muy bien. Cualquier duda me la hacen saber y yo se las transmito a través del delegado.